Salud en directo América de France 24. Mar Romero Sala ya está lista con nosotros en el estudio para hablar, Mar, de la viruela del mono. Feliz mañana de lunes. ¿Qué está pasando con esta emergencia sanitaria? ¿Cómo estás, Raúl? Esta emergencia de la viruela del mono que tanto tratamos hace unos meses y que parece que esté desapareciendo ahora de los titulares todavía no ha terminado. Sigue siendo considerada una emergencia por la Organización Mundial de la Salud, pero sí está en declive en los países, digamos, del norte global, que muchas veces son los que ponen sobre la mesa, por ejemplo, pues la agenda mediática o lo que se considera una crisis o no. Vamos a revisar las cifras, la información epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud. Vemos aquí cómo los casos empezaron a aumentar en mayo. A partir de junio la franja roja es de Europa, la franja azul es América. Vemos, por ejemplo, cómo a partir de agosto más o menos empezó a caer los casos en Europa y con un poquito más de retraso el continente americano también está en bajada ahora. Sin embargo, estas cifras ocultan algunas otras verdades y matices, como por ejemplo que sobre todo es en Estados Unidos donde están cayendo los casos, un declive del 85% de los momentos más álgidos. Sin embargo, en otros países como Colombia, Perú, Brasil, que también están afectados por esta crisis ahora mismo, no está claro que la tendencia todavía sea a la baja. ¿A qué se atribuye que en Europa y en Estados Unidos estén cayendo los casos? Pues bueno, primero porque el virus estaba circulando en una población relativamente restringida, como decíamos, mayoritariamente, aunque no exclusivamente, hombres gays o bisexuales que además tenían, por ejemplo, más de una pareja sexual a lo largo de un tiempo relativamente corto, ¿no? En ese caso, pues son un grupo pequeño de personas que una parte ya se ha quedado inmunizada. También pues las campañas de vacunación que con algunos tropiezos en estos países del norte global, digamos, han logrado proteger a una parte de la población y pues los cambios de comportamiento, ¿no? Las campañas de prevención enfocadas particularmente a toda la población, pero también a esta comunidad, una comunidad además pues muy organizada, con muchas lecciones aprendidas, por ejemplo, del VIH, que rápidamente ha sabido cómo adaptarse a este nuevo riesgo. Bueno, Mar, ahora que ha pasado, digamos, lo peor de la oleada en estas regiones que estábamos hablando, que sabemos de cómo se ha comportado el virus, ¿no?, en toda su trayectoria. Claro, ya podemos empezar a hacer una mirada retrospectiva y la verdad es que todavía no se sabe tanto, o al menos no se sabe tanto que sea útil, digamos, para predecir qué puede pasar en el futuro. Estamos todavía un poco a ciegas. Pero hay un estudio, por ejemplo, muy interesante, publicado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, que estudiaron a 57 pacientes hospitalizados por viruela del mono. ¿Qué vieron? Que el 82% eran seropositivos del virus de la inmunodeficiencia humana, más de 2/3 eran afroamericanos y casi un cuarto eran personas que vivían en la calle, que no tenían casa en ese momento, ¿no? De hecho, los CDC decían eso, que la viruela del mono y el VIH habían chocado con efectos trágicos y además, como vemos, totalmente atravesadas por problemas de desigualdad. Y lo mismo pasa con las vacunas, por ejemplo, ¿no? De todas las dosis administradas de la vacuna de la viruela usada contra la viruela del mono en Estados Unidos, solo el 9% fue, por ejemplo, a personas afroamericanas, ¿no? Una proporción totalmente pues, fuera de lo que debería ser, y especialmente cuando vemos que las personas hospitalizadas eran afroamericanas. Y es que en realidad, pues eso, como decíamos, las campañas de vacunación han sido desplegadas con muchísimas dificultades, y esto en un país como Estados Unidos, donde sí hay acceso a la vacuna, ¿no? Poco hablamos de pues, la región latinoamericana, donde la OPS prometió vacunas, pero todavía no han llegado a la población, o el continente africano, donde ni siquiera se plantea esa posibilidad ahora mismo. Precisamente, Mar, ¿cuál es esa situación actual del continente africano, ¿no?, hablando de la viruela del mono? Claro, es la región donde hay los países endémicos de esta enfermedad, y por eso en verdad es la primera línea de frente para contener posibles futuros brotes. En 2022, según la información de los CDC de África, se han registrado casi 7.000 casos, 173 muertes. Eso significa una tasa de mortalidad del 2,5%, muchísimo más alta de lo que se está registrando en países como europeos o Estados Unidos, ¿no? Actualmente hay casos en 8 países endémicos, son los que ven en este mapa marcados en rojo. Mencionamos especialmente República Democrática del Congo, que acumula casi 4.000 casos, y también Nigeria, que actualmente está empezando a vivir un brote, y luego 5 países no endémicos verdaderamente con muy poquitos casos, como Marruecos, Egipto, Sudán, entre otros, ¿no? Es destacable además que la inmensa mayoría de los casos son sospechosos, no confirmados, y eso nos habla, uno, pues de que la dimensión del brote puede estar muy subestimada, y dos, de esa falta de acceso, por ejemplo, incluso a los kits de diagnóstico de viruela del mono en el continente. Mar, ¿cómo está combatiendo el continente estos brotes?
Pues con uñas y dientes, con muy poco acceso a tratamientos o muy poco acceso a protocolos. Unos periodistas de Reuters viajaron a República Democrática del Congo precisamente para contestar esta pregunta y escuchemos una de las respuestas que obtuvieron. Si Europa, con solo algunos casos de enfermedad, menos muertos y una tasa de infección más lenta pudo acceder a la vacuna, ¿por qué no en RDC? Nuestra preocupación es que si hay una vacuna debería ser para nosotros. Si hay un tratamiento, un protocolo, deberíamos recibirlo, porque estamos en la línea de frente. Somos los primeros en intervenir. No se la pueden quedar en Europa. Claro, Raúl, y no solo no hay vacunas porque estos países no están teniendo, por ejemplo, el dinero de comprarla a la farmacéutica, sino tampoco, como decíamos, no hay test, no hay tratamientos antivirales. La Organización Mundial de la Salud ha intentado distribuir, por ejemplo, al menos los kits de diagnóstico, pero no ha supuesto un gran cambio para las personas. Y recordemos eso, que la enfermedad no es una enfermedad nueva y lleva años, décadas afectando el continente y nunca ni siquiera se había planteado usar la vacuna de la viruela para combatir la viruela del mono en estos países, ¿no? Esperemos que al menos ahora, con la alarma internacional que se ha despertado a raíz de que la enfermedad llegara a otros lugares, pues haya un poco más de atención, un poco más de recursos y de investigación al respecto. Ojalá así sea, Mar. Como siempre, un gusto hablar con usted de temas de salud. Mañana con más. Mañana más, Raúl.